y que quede estipulado en la ley que todo lo que salga de ahí va a ser exclusivo de la nación para educación y salud, sobre todo educación. Y esta nueva empresa se llama Petrosal. Pero como Petrosal y Petzal no tienen tecnología, dijo muy fácil, que Petrobras vaya y perfore. Va a utilizar a Petrobras como una compañía prestadora de servicios, como una compañía perforadora, para ir a sacar el petróleo. Le va a pagar a Petrobras como prestador de servicio, como contrato, pero todo ese petróleo es de la nación. Y no han sacado nada porque lo tienen de reserva estratégica. A ellos no les interesa sacar ahorita el petróleo como locos para írselos a vender a quien sea. Lo tienen de reserva estratégica están ahorita construyendo 5 refinerías en Brasil. Ya terminaron 2. Hicieron un programa escalonado para construir 5 refinerías y un complejo petroquímico. Ellos van a procesar y si les sobra gasolina, van a vender gasolina y van a vender productos petroquímicos, están generando empleo, le están dando valor agregado. Eso no nos dicen. Nos dice que hay que ser como Petrobras, que Petrobras tiene privados, pero no nos platican la historia. Venezuela ahorita, PDVSA es la compañía petrolera de Venezuela. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Con todo lo que le podrán decir los medios. Para mí, en lo personal, tuvo un gran logro histórico, mundial, que yo creo que por eso los traía locos a los gringos. PDVSA es la empresa que tiene más reservas de petróleo probadas en el mundo. En el mundo. Cuando llegó Chávez, creo que era el número 8 en reservas probadas, y ahorita tiene más reservas que Arabia Saudita. Y ahí tienen su petróleo. También están esperando a ver cómo lo sacan o para qué lo sacan. También la refinería más grande del mundo la tiene Venezuela. Todo eso no lo dice. Los árabes, ahorita en Arabia Saudita, están en este momento construyendo el complejo petroquímico más grande que se produce en la actualidad. Va a producir 3 millones de toneladas al año. Estamos en el 2013, ¿verdad? Bueno, nosotros, Pemex, los mexicanos, en 1983 construimos el complejo petroquímico más grande del mundo, con 4 millones de toneladas anuales, que es el complejo petroquímico Cangrejera. Nosotros llegamos 30 años antes que los privados. Entonces no nos pueden decir que no podemos. Se compró la tecnología, todas las plantas de proceso que tiene Cangrejera, se compró la tecnología. Eso de que no tenemos tecnología no es cierto. La tecnología está en el mercado y se vende. Y la podemos adquirir. Entonces, la propuesta de privatizar, porque es una propuesta privatizadora, no es nada más por decirnos queremos enredar en la bandera y tirarnos, no, es porque no nos conviene. Y porque si nosotros los mexicanos no lo defendemos, no administramos, nadie lo va a hacer. En África, donde extraen los diamantes, donde extraen las piedras preciosas, minerales y petróleo, hay una pobreza extrema, donde los países de primer mundo van y explotan y sacan todo, y a los africanos ahí los tienen. No se han organizado, hay corrupción grandísima. Bueno, pues a nosotros ahorita nos están tratando como a los africanos. Nosotros tenemos una cultura, tenemos una historia, la historia que nos dejó Lázaro Cárdenas, yo creo que es muy importante que la retomemos. Otra cuestión, ahorita que tocamos el tema de Lázaro Cárdenas. Hemos estado escuchando
que Lázaro Cárdenas en 1940, que fue cuando se promulgó la expropiación petrolera, él decía que se permiten concesiones y contratos en su ley. Sí es cierto, pero vamos a analizar. Miren, la historia en ese momento era bien importante. Estaba la Primera Guerra Mundial, había una muy buena relación entre el presidente Cárdenas con Roosevelt. Entonces era el momento propicio. Ya se tenían 15, 20 años de que las empresas petroleras que estaban explotando aquí en lo que se le llama la faja de oro entre Tamaulipas y Veracruz no pagaban impuestos, nada. Los salarios eran de explotación a los trabajadores. Llegaban a un rancho, a una comunidad y veían que ahí había petróleo y entraban y se apropiaban. Unas condiciones fatales. Entonces el general Lázaro Cárdenas vio que era el momento propicio. Era el momento propicio para ir allá. Sin embargo, no había empresa, no había ingenieros, todo era de las transnacionales, del Águila y de todas las compañías que estaban ahí. A la hora de hacer la ley, todavía se vio gentil el general Lázaro Cárdenas al decir, primero, artículo 27, corresponde a la nación. Solamente la nación es dueña de esto. Para empezar, esa es la expropiación. Sin embargo, la ley reglamentaria del artículo 27, artículos 6 y 7, ahí lo pone. Las compañías transnacionales pueden quedar a hacer trabajo y se les va a pagar en efectivo o en especie. Estaba dejando un canal para que las propias compañías siguieran produciendo. Afortunadamente, gracias a Dios, pudo más la soberbia de las transnacionales y dijeron, pues no, nosotros no te vamos a trabajar porque eso era de nosotros y ustedes no saben. Nosotros somos los técnicos, los ingenieros, los estos, ustedes ahí nomás se quedan ahí con los trabajadores obreros y nada. Entonces se van las compañías y el general Lázaro Cárdenas tiene que agarrar el control de la empresa y empezar a hacer una empresa porque no había. ¿Con quién? Con los heroicos trabajadores que estaban en ese momento, que habían aprendido a barrenar y habían aprendido a manejar el chapopote y habían aprendido a soldar y habían aprendido ahí. Ellos fueron los que sacaron la casta. Hay una modificación, pasa el tiempo, se promulga. Miren, la expropiación fue en el 38 y la ley se hizo en el 40. Entonces, si ustedes se fijan, fue 1 año y medio en que el general Lázaro Cárdenas y el Congreso en ese entonces estaban armando la ley para darle viabilidad y sustentabilidad a una nueva empresa y poder administrar esto. Y estuvieron viendo a ver qué tanta había la relación con las empresas privadas. No se cerró de tajo. De 1940 a 1960, 20 años, se levantó una gran empresa. En 20 años, Pemex empezó a crecer. En la zona de Reynosa se hizo refinería, se hizo complejos petroquímicos, empezaron los ductos. Entonces empezó la mayor producción del petróleo. Y las transnacionales voltean y dicen, híjole, pues sí vamos a regresar. Y se firman contratos de renta compartida. 15 contratos a 25 años. Yo te voy a trabajar en este pozo 25 años, porque así lo estipulaba la ley. Después de que sale Ávila Camacho, entra de director de Pemex Reyes Heroles. Y el presidente le dice a Reyes Heroles, oye, pues vamos a cancelar estos contratos. Y se avientan, cancelan los contratos que estaban a 25 años
se le paga la multa correspondiente, porque cuando tú firmas un contrato y no lo cumples, tienes que pagar penalidades, los firman y se cierra en ese momento la ley con exclusividad para el Estado. Entonces tenemos una historia que hemos ido manejando, de probando, primero levantar una empresa, expropiar, levantar una empresa, en ese camino ver que hemos podido, que teníamos gran reserva. Cuando se descubre Cantarell, que es un mega yacimiento, segundo más importante en el mundo, del que se ha tenido historia, pues ya es 100% de la nación. ¿Quién explota Cantarell? Nuestros técnicos mexicanos. Cantarell lo descubren y lo explotan ingenieros mexicanos. Se tuvieron accidentes, todo eso el equipo de Pemex lo hizo. Son 75 años de capacitación, de historia, de resultados. Pemex, la propia empresa, el año pasado sacó un desplegado. Es la empresa que tiene mayor EBITDA, así se llama, que es ganancias o utilidades antes de pagar impuestos. Es la número 1 a nivel del mundo. Del mundo. ¿Cómo no va a ser un negociazo Pemex? ¿Cómo no va a ser un negociazo? El problema de Pemex es la administración. Tenemos una mala administración, hay demasiada corrupción y es en lo que se debería de estar trabajando. Cualquier presidente de la República que llegue es lo que debería de estar haciendo. ¿Qué es lo que nos ha marcado las privatizaciones en este país? Si tuviéramos buena experiencia en la privatización, pues podríamos estar diciendo, pues adelante. Pero ninguna privatización hasta ahorita se puede decir que ha sido benéfica para el país. En este tema de energía les voy a poner el ejemplo de los fertilizantes. Los fertilizantes provienen del petróleo, los fertilizantes químicos, no orgánicos, porque hay inorgánicos, pero los orgánicos, que son los que se usan más, lo que le llaman urea. En 1992-93, así como es Pemex, estaba Fertimex, grandísima, una empresa muy grande, que producíamos muchísimos fertilizantes para el abastecimiento del país y para exportar. La materia prima para producir fertilizantes es el amoníaco. Entonces, el complejo petroquímico más grande de amoníaco en el mundo, en ese entonces lo teníamos aquí en México, que es el complejo Cozoleacaque, Veracruz. Entonces producíamos fertilizantes. Relativamente cerca al complejo Cozoleacaque estaban las plantas de Fertimex. Ahí en la zona industrial de Coatzacoalcos, un muelle grandísimo de Fertimex, donde barcos entraban y salían llevando producto a todo el mundo. Deciden, pues, de que se va a privatizar Fertimex. Dentro de este grupo de amigos de Salinas se repartieron fertilizantes, creo que para los Ancira, y el hermano de Salinas, y se privatiza Fertimex. En ese momento que se privatiza, dura trabajando 1 año, 2 años la empresa y cierran. Cerraron Fertimex. Las instalaciones las chatarrizaron, las abandonaron. Dejó de haber fertilizante en México. Eso tuvo un impacto directo en nuestros alimentos, en el campo. Si producíamos maíz, frijol, entonces en estos años hemos visto que ya empezamos a importar maíz, que empezamos a importar, frijol creo que todavía no, pero maíz empezamos a importar, nuestros alimentos, nuestro consumo, el campo abandonado por una decisión de privatizar los fertilizantes. Entonces, las pocas parcelas o los pocos, el campo que se necesita fertilizar, empezaron a entrar fertilizantes ya procesados de Ucrania, de Rusia y de Trinidad y Tobago. Hagan ustedes el favor, porque en Trinidad y Tobago hay una plantita de amoníaco.
muy productiva, por cierto. Y entonces, estas personas que privatizaron se volvieron comercializadores. Solamente 5 empresas comercializadoras en el país mueven los fertilizantes. ¿A dónde nos llevó esa privatización? Hasta la mesa diaria. Esas son las consecuencias. Y eso fue una privatización de un producto orgánico, químico, proveniente del petróleo. Se cerraron fuentes de empleo. Son 2,000 empresas que han privatizado, no voy a mencionar a todas, pero sí esta en especial, que es la que nos afecta y va pegada al desarrollo petrolero. Escuchamos también, porque esto también lo van a escuchar, a mí ni me beneficia ni me perjudica. Yo no tengo un solo peso del petróleo aquí en mi bolsa. De cada peso que nosotros traemos en la bolsa, 40 centavos lo está sustentando el petróleo. 40 centavos. Las personas que tienen seguro social, que tienen ISSSTE, también parte del presupuesto para ahí está por el petróleo. Las escuelas, aquellos que tenemos hijos y que van a escuelas públicas, también el petróleo sustenta eso. A los políticos, campañas, presupuesto para los partidos, también viene del petróleo. Entonces, tenemos la experiencia que vimos con nuestros hermanos argentinos en 1998, que pisaron fondo, se fueron al fondo, porque ellos sí privatizaron su sistema eléctrico y su sistema del petróleo. Entonces se quedó sin sustento económico y privatizados los bancos, pues se perdieron los ahorros, hubo una crisis, el pueblo argentino se volvió loco. Ustedes recordarán que quitaban y ponían presidentes cada 8 días, hubo una desesperación, porque los de clase alta, los de clase media y los de clase baja perdieron su sustento económico. Y nosotros en México, el sustento económico es el petróleo y la electricidad. Y vamos caminando exactamente a donde fue Argentina en la década pasada. Entonces, por eso es que decimos no, de ninguna manera. Pero es que no pueden, y los privados, hay también, esto es importante, porque van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un tío, un primo, un conocido, que le trabaja a Pemex, y es muy trabajador y le ha ido bien, y es mexicano. Qué bueno, ¿cierto? Todas las empresas petroleras del mundo y Pemex trabajan con prestadores de servicio. Muy diferente. Yo te contrato para que me vengas a pintar esta columna y te pago. Y me haces un contrato y hacen una licitación y etcétera. O yo te contrato plataforma. Miren, ahorita hay unas plataformas que ya tenemos rentadas en Petróleos Mexicanos, se llaman plataformas sumergibles para aguas profundas. Cada plataforma se paga $500,000 diarios de renta, más $100,000 más diarios para la operación, o sea, para el personal que está arriba operando la plataforma y todo eso. Esas plataformas tienen un costo aproximado